Buenas noches. Vamos a retomar el tema de los constructores. Habíamos quedado creando los ejemplos de las clases persona y la clase principal para ejecutar los métodos setter y getter. Ahora vamos a ver los constructores de clases y los constructores de métodos. Los constructores básicamente son la forma en que se llama a una clase o a un método. Existe algo que se llama firma de constructores. Vamos a ver qué significa esto. Vamos a abrir la clase personas y vamos a hacer una recapitulación pequeña de lo que tenemos acá. Aquí tenemos la clase y en esa clase tendríamos las variables de clase, como ya las vimos, y tenemos un método setter que es edad persona. Ese método setter pues realiza su código en su bloque de código y nosotros lo llamábamos cuando creamos un objeto desde la clase principal. Entonces, cuando nosotros creábamos un objeto de tipo persona, ese objeto es creado en base al constructor por defecto de la clase. Nosotros podemos ver acá, en este apartado de código, que estamos creándolo a partir de una persona nueva de la clase persona que está entre paréntesis, o sea, tiene dos paréntesis y no tiene parámetros. Simplemente crea el objeto y ya podemos con eso llamar a los métodos de el objeto e interactuar con el objeto y sus métodos. Eh, hay una forma en la que podemos crear constructores personalizados, o sea, llamar a la clase de una forma particular o para que tenga un comportamiento predefinido. Eso se llama un constructor. ¿Dónde se crean los constructores? Pues dentro de la misma clase. Si nosotros nos devolvemos a la clase persona, aquí vamos a ver que no tenemos como tal un constructor definido. Nosotros tenemos simplemente un método, que es el método setter, y tenemos un método getter, el getter y el setter. Pero no tenemos algo que construya la clase, simplemente los llamamos. Si miramos más abajo, vamos a minimizar un poco esto. Acá no hay nada más, no existe nada más. Entonces, el constructor se crea cuando uno crea un constructor, genera algo que se llama sobrecarga de constructores. Y la sobrecarga de constructores es lo que nos permite llamar una clase de varias formas. Hagamos el ejemplo. Voy a crear un constructor adicional a la clase persona. En este caso, lo vamos a crear así. Public persona. Adentro vamos a colocar el método que queremos llamar. Vamos a ponerle aquí this.nombres persona y vamos a decirle que sea igual a nombre $. ¿Qué hicimos aquí? Vamos a darle control S. Aquí lo que estamos haciendo es crear un constructor. El constructor lo creamos de esta forma. Las partes del constructor es la palabra reservada public, el nombre de la clase, el mismo nombre de la clase que tenemos, los parámetros que queremos pasarle y lo que va a hacer ese constructor. Él va a hacer esto. En este caso está llamando a el método setEdadPersona que tenemos creado, el método setter. Le estamos pasando el parámetro. Aquí vamos a colocar que este parámetro es este parámetro. Y él está haciendo pues el trabajo del método setter. También estamos diciendo que cambie el nombre de la persona por el parámetro que le pasamos de nombres persona. Aquí. Este pasa aquí y pasa a la variable de clase. O sea que cuando usemos este constructor, él va a hacer todo esto. Y recordemos que en el método setEdadPersona, él está evaluando que la persona tenga un rango de edad válido entre 1 y 115 años.
Entonces estamos utilizando un método predefinido de control, como un setter, y estamos cambiando el nombre de la persona por el nombre que nos pase por parámetro el usuario. ¿Listo? Aquí, si ustedes notan, acá nos marca un error. Acá hay un error en esta, apenas creamos este método, nos marca un error aquí, porque este constructor. ¿Por qué? Vamos a ver. Nos dice que no existe un constructor definido para persona, porque nosotros al crear un constructor personal, o sea, un nuevo constructor, él nos va a solicitar que creemos el constructor por defecto y lo hagamos explícitamente. O sea, antes estaba por default el otro. Pero ahora nos pide, como tenemos sobrecarga de constructores, nos pide que escribamos por lo menos el constructor por defecto. Cuando lo doy guardar desaparece el error. Entonces ven acá, el error se va porque acabamos de darle, hacer explícito el constructor por defecto, que ya existía antes. O sea, este constructor estaba oculto. Cada que creamos una clase, este constructor se crea, pero no era visible, simplemente lo usa Java por defecto. Ahorita lo que estamos haciendo es hacerlo explícito, visible. Eso no lo pide el IDE Eclipse o el que estamos trabajando para poder definir que tiene un constructor por defecto que hace algo y una sobrecarga de constructor. ¿Por qué se llama sobrecarga? Hay un concepto que se llama firma de constructor. La firma del constructor es, vamos a analizarlo acá. Si ustedes miran acá, tenemos el constructor, este constructor y el constructor por defecto. Aquí están. Entonces, ¿qué los diferencia? Los diferencia los parámetros. Este recibe dos parámetros y este no recibe parámetros. ¿Sí? Entonces, una de los aspectos a tener en cuenta para la firma de constructores es la cantidad de parámetros. Y la otra es el orden de los parámetros. En síntesis, yo puedo tener un constructor o dos constructores con la misma cantidad y el mismo tipo de parámetros. ¿Sí? Pero que estén en diferente orden. Pongamos un ejemplo. Voy a poner un ejemplo de otro constructor. Nosotros hicimos este, ahora vamos aquí a poner aquí debajo public persona. Recuerden que se llama de la misma forma que la clase. Vamos a hacer el string, que reciba un string que se llame nombres persona, que reciba un int que se llame edad persona. Perdón, aquí ponemos el. ¿Y qué va a hacer este constructor? Démosle unas instrucciones. Digámosle que this edad persona sea igual a edad persona y que this punto nombres persona sea igual a mi child, por ejemplo. Vamos a analizar cómo podemos ver aquí en acción las firmas de los constructores. Control S para guardar. Ahora miremoslo nuevamente. Tenemos constructor personalizado o primer constructor este. Segundo constructor este. Y el tercer constructor, el constructor por defecto que está explícitamente aquí. Vamos a ver, el primer constructor que tenemos acá nos pide un entero que se llama persona y un string que se llama nombres persona. El segundo nos pide un string que se llama nombres persona y un entero que se llama edad persona. Y el tercero no nos pide parámetros. ¿Listo? Si llamamos e invocamos el primero, ¿cómo diferenciamos la firma? Miren que aquí está los mismos parámetros, tenemos los mismos parámetros acá que acá, pero en diferente orden y los mismos tipos de parámetros. Entonces, él no toma en cuenta el nombre.
Este lo que va a hacer es llamar al método set de that persona. Miren, aquí está este método que teníamos arriba. Y le va a pasar ese parámetro. Entonces él va a actuar, ese método va a actuar y va a hacer su lógica y la va a validar y demás. Y luego también va a hacer que la variable nombre es persona que le pasamos, la asigna el nombre, entonces va a crear ese objeto de esta forma. Pero el número 2, ¿sí? El número 2 que tenemos acá ya lo va a hacer diferente porque él va a decir que la edad persona va a tomarla desde el parámetro que nosotros le pasemos. O sea, si nosotros aquí le ponemos una edad, él la va a pasar automáticamente a nuestra variable de clase. O sea que en este caso se va a saltar el setter. Nuestro método de control setter se lo va a saltar. ¿Por qué? Porque no lo estamos llamando, no va a funcionar de la misma forma. Porque así se lo pasemos, nosotros no vamos a usar ese nombre, simplemente lo va a obviar y va a ponerle un nombre personalizado a ese constructor. O sea que no nos va a tener en cuenta el nombre que nosotros le pasemos. Obviamente esto es ilógico, ¿sí? Esto es solo para ejemplarizarlo, pero es ilógico que lo pida y luego nos ponga otro, solamente para que hagamos la sobrecarga de constructores. Y si invocamos al constructor, al número 3 que tenemos acá, pues entonces este simplemente no va a hacer nada más que crear el objeto sin ningún parámetro y esperando a que ejecutemos algo con ese objeto. Vamos a verlo en la clase principal cómo funciona. Vamos a invocar el primero, por ejemplo. Si nosotros llamamos, recordemos, por ejemplo, llamamos a este primero, el que dice inAdd person string. O sea que primero el constructor nos va a pedir el entero y luego el string. Vamos a darlo acá cuando creemos la persona 2, por ejemplo. Persona 2 es igual a new persona, abro, cierro y punto y coma. Pero yo puedo decirle acá int, perdón, la edad, pongámosle 35, coma, y ¿qué más nos pedía? Nos pedía el nombre y pongámosle Juan, entre comillas. ¿Qué nos hizo acá? ¿Por qué no nos botó error? Porque Java entiende que estamos llamando a ese constructor, ¿sí? Él nos está diciendo, mira, aquí estamos llamando, este constructor es válido, es un constructor que existe. Recuerden que lo habíamos puesto como que primero la edad, el int y luego el nombre. Y si nosotros vamos a ver el ejemplo, el nombre de esa persona, entonces system.out n, abrimos comillas, el nombre y dos puntos, espacio, y lo vamos a concatenar con persona 2 punto nombres, perdón, este es un get. No hemos construido el método, vamos a construirlo, porque aquí no tenemos, vamos a ver si tenemos setter y no tenemos ese getter, entonces vamos a crear ese método de una vez, ya que estamos acá. Solo tenemos el setter y el getter de la edad. Vamos a hacer el getter. Get nombres persona. Ahora cierro. Y vamos a decirle, perdón, esto tiene que devolvernos algo. Entonces string. Y vamos a retornar this punto nombres persona. ¿Qué nos va a retornar aquí? El nombre de la persona. Recuerda que así se crea el método, ¿no? Vamos a guardar y vamos a terminar de diligenciar acá. Que no nos sale el asistente porque no lo tenemos creado. Ahora sí nos sale. Y le llamamos el nombre de la persona. Y listo. Print, print, println. Es control S. Entonces vamos a ver qué nos muestra aquí. Vamos a ver qué nos muestra.
en el resultado. Aquí nos dice, está ejecutando la primera línea de código. Miremoslo acá en detalle. Esta línea, este primer println, está refiriéndose a este. Porque recordemos que este es el intrínseco de uno de los métodos, es la salida de uno de los métodos. Y aquí vuelve a ser la salida del registro, ese es el setter de la edad que nos muestra. Entonces vamos a crear la persona 3 con el otro constructor. Persona 3 es igual a new persona. Ahora cierro. Y aquí, ¿qué voy a llamar? Voy a llamar en sentido inverso porque lo tenemos construido diferente. Vamos a ponerle también Juan, perdón, entre comillas. Pero en el caso de la edad, vamos a colocarle 47 años. Listo. Entonces acabamos de construirlo y vamos a ver. Aunque le pasamos el parámetro Juan, él debería devolver Michael porque recordemos que nuestro constructor descarta ese nombre que le pasemos. En nuestra lógica lo descarta. Le pasamos el nombre, pero no lo tiene en cuenta y lo asigna a Michael. O sea, por ningún lado usa nuestra variable. Igual la pide nuestro constructor. Entonces vamos a decirle que aquí, para retomar el nombre, vamos a pegarlo acá. Y vamos a decirle que es la persona 3. Entonces, vamos a ver cómo nos funciona esto. Cerramos un poco esta. Y acá este. Ok, aquí nos da más espacio y vamos a analizarlo. Entonces tendríamos acá nuestro primer mensaje sería este, contra la edad sería este. Correcto. Nuestro segundo mensaje es este, que es el nombre de la persona es, y en este caso 35 años. Perfecto. O sea, el registro es de 35 años y se llama Juan. Aquí está el Juan. ¿Sí? Y el tercero se llama Michael. ¿Por qué no nos votó, el tercero no nos votó el aviso de se registró la edad de la persona en 35, se registró la edad de la persona? ¿Por qué este último no? Porque recordemos que el último constructor no llama al set edad persona, porque mira que el mensaje está es aquí. Si ustedes ven el mensaje existe es, se registró la edad de la persona, es dentro del método setter edad persona. Acá. Entonces, si pasa por acá, pasa este mensaje, sale en pantalla, pero como en nuestro caso estamos usando el tercer constructor nunca pasa por ahí. Miren, él no pasa, él no llama en ningún momento al setter. Él está pasando simplemente la variable directamente a la variable de clase. Eso significa que obvia el setter. Por eso nunca se ve el mensaje. ¿Sí? Aquí estamos burlando el setter. Entonces, aquí no aparecería ese mensaje. Y miren que aunque lo nombramos Juan, como decía aquí, que le pasemos el parámetro Juan, no lo tomó en cuenta y lo llamó Michael. ¿Por qué? Porque recordando como aquí está definido, entonces aquí nos dice, mire, va a ser el parámetro, pero igual no lo tome en cuenta y nómbrelo Michael, aunque la edad sí la pasa directo. En ese orden de ideas, si yo uso este constructor, esta sobrecarga de constructor, pues yo podría fácilmente aquí ponerle 147 años. Si guardo cambios y vuelvo a imprimo, me lo va a tomar. Aunque no lo está mostrando, ya lo tomó y nos botó el error. De hecho, vamos a imprimir la edad de este. Tenemos un set edad, un get edad. Vamos a ver si tenemos un get edad para que nos devuelva la edad. Aquí tenemos el set edad y aquí tenemos el get edad. Entonces vamos a llamar al get edad aquí, nuestro getter, para ver que lo dejo pasar con 147 años. Cosa que no debió ocurrir, pero como lo estamos obviando, sí, debería funcionar. Get edad persona. Control S
ejecutémoslo y revisémoslo acá. Como vimos, obvia el filtro, le pone Michael, no le pone el nombre que le dijimos, y lo deja pasar con 147 años, burlando nuestra seguridad. Eso hay que tener cuidado, pues los constructores deben tener una lógica apropiada para poder ejecutarlos de manera segura. Ok, ahí se burla la encapsulación. Obviamente está dentro de la misma clase. Esto es solamente un ejemplo para entender lo que es la sobrecarga de constructores. La sobrecarga de métodos es lo mismo, porque constructores y métodos comparten una estructura muy similar, que ejecutan algo. ¿Sí? Entonces, existe lo que es la firma de métodos, que funciona de la misma forma. Yo puedo crear otro método de seteo de edad persona. Por ejemplo, acá, yo aquí tengo el método set de edad persona y arranca aquí y termina acá. Aquí me está iluminando el paréntesis. Yo puedo crear otro igualito. Public void set edad persona. Abro, cierro y él va a esperar que yo le pase algunos parámetros o puedo ponerle parámetros. Yo puedo poner estos parámetros de ejemplo. Voy a poner int edad persona y le voy a poner string nombres persona. ¿Y qué estoy haciendo acá? Le estoy creando un método que se llama de la misma forma. Esa es la sobrecarga de método. Yo estoy sobrecargando el método set, nuestro set. Pero yo aquí puedo cambiar la lógica. Set edad persona. Ahora es igual a edad persona. Y punto y coma. ¿Qué dice aquí? Aquí lo que estoy haciendo, que estoy sobrecargando el método, estoy llamando nuevamente al método anterior. Si ustedes miran acá, este es el llamado a este método. Entonces, cuando yo invoque a este método, me va a pedir el entero con la edad de la persona, lo va a poner aquí en el llamado de este método y va a pasar por esta lógica. Entonces aunque estoy pasándolo por otro constructor de método, estoy pasando por el método original y estoy haciendo el filtro de mi setter. Lo que estoy cambiando aquí en la lógica, que voy a hacerlo aquí a continuación, es decirle que tis.nombresPersona sea igual a nombresPersona. Como siempre se usa modo de ejemplo, ¿no? Control S. Entonces si yo llamo este método, va a ser lo mismo, pero va a tener a pedir unos parámetros que no pedía el primero, porque el primer método, minimicemos un poquito acá, minimicemos otro poquito acá. El primer método me dice, pide lo que es la edad, no más. Y aquí me dice, pide la edad y el nombre. Haz algo con eso. Una lógica que hay acá y una lógica que hay acá. Pero son el mismo método con sobrecarga de métodos. O sea, está sobrecargado, es el mismo método. Eso significa que está sobrecargado. Se llaman de la misma forma, pero tienen cantidades de parámetros diferentes. Podría ser lo mismo que hicimos con el constructor, o sea, crear uno con la misma cantidad de métodos del mismo tipo, pero en diferente orden y con lógicas diferentes. Eso es lo que se llama la sobrecarga. La sobrecarga luego se nutre con la herencia. La herencia toca verla después. Bueno, revisamos lo que es la herencia para poder llamar a las clases super y demás. Pero eso lo vamos a ver en la herencia. Por ahora lo dejamos aquí y revisen bien el tema de la sobrecarga, que es bien importante para poder entender los ejercicios que nos plantean, ya que en algunos casos es necesaria la sobrecarga de método. Luego vamos a ver lo que es un poco la herencia y los arreglos, como para entrar en la lógica de arreglos y vectores, y arreglos multidimensionales y monodimensionales, etc. Muchísimas gracias.